¿Ya estamos todos o alguien falta para continuar? Griten todos al tiempo. Estamos aquí, profe. Maestro, Listo. estamos aquí. Sí, Listo. estamos presentes. Perfecto. Entonces, continuemos. Entonces, cumplimos ya, ya terminamos el proceso de replicación. Voy a aprovechar esta presentación que encontré, aproveché el tiempo para buscar unos datos. Eh, ¿Quién fue la persona, perdón, que me preguntó? Creo que fue José, la que me preguntó sobre el splicing. Sí, correcto. Ah, bueno, pues mira que por aquí encontré una imagen se ve muy bien, que se me hizo esta. Fíjense, ahí está, esta imagen explica muy bien el proceso de maduración de ese RNA mensajero. Pero repito, ya que entraríamos directamente en transcripción, ¿no? Porque acuérdense que el proceso ahora, seamos claros en una sola cosa. Tenemos tres procesos principales, que es, ya vimos replicación, luego sigue transcripción y luego sigue traducción. ¿Sí o no? ¿Con qué empezamos en replicación? Comenzamos con ADN y terminamos con ADN. Entonces vamos a llamarlo comienzo y producto. Entonces comenzamos ADN y el producto es ADN. ¿Cierto? Eso está claro. Espero que esté claro. ¿Cuál sería el comienzo y cuál sería el producto del proceso de transcripción? ¿Qué me dice? ¿Con qué comenzamos en transcripción? No están tímidos, voy a dar nombres. ARN. No, ¿con qué comenzamos en transcripción? Con Jamie. RNA. No, RNA terminamos, ese es el producto. Ah, ok. ¿Y con qué comenzamos? Con ADN. Aquí AD. también vamos a leer ADN, pero vamos a terminar con ARN. Esa es la diferencia. Replicación, ADN, ADN. Comienzo ADN, producto ADN. ¿Qué cosa? Eso es replicación. Transcripción, comienzo ADN, leyendo ADN y termino con ARN. Y traducción, qué comienzo en traducción y con qué termino traducción? ADN y terminar con ADN, porque tendríamos el mensaje y lo replicaríamos entonces a una cadena nueva. No necesariamente. En traducción comenzaríamos con ese ARN mensajero y terminaríamos con proteína. Entonces, los tres procesos, replicación, ADN, termino ADN. Transcripción, comienzo ADN, termino ARN mensajero. Y traducción, comienzo ARN mensajero y termino con proteína. Para eso está el código genético. Entonces vamos a ver aquí en transcripción. Ah, bueno, aquí para responder, para complementar la pregunta de José, aquí vemos el proceso de splicing que él me estaba preguntando, ¿quién encontré esta imagen? Entonces fíjense, aquí en la primera imagen tenemos el ADN, ¿verdad? Y el ADN, un gen está constituido de varias partes. Entre esas, ya lo vamos a ver, entre esas tenemos exones, intrones, y como todos saben, el exón es la parte codificante del gen y el intrón es la parte no codificante, o sea que esa parte tenemos que eliminarla. ¿Cómo se hace? Aquí producimos, como les comenté anteriormente, el pre-mRNA o el RNA inmaduro. Copiamos esta hebra y como producto vamos a obtener este RNA inmaduro mensajero que contiene intrones que están aquí de color gris. Entonces, mediante transcripción se produce esto. Ahora, hay que madurar esto. ¿Cómo lo maduro? Simplemente splicing, ¿verdad? Se forma un loop o una horquilla en cada región constituida por intrones, por eso se llama el spliceosoma. Y en el momento en que se produce esa horquilla, una enzima se encarga de cortar y eliminar, como se ve aquí en la imagen, esos intrones o fragmenticos de color gris. Entonces, cuando se elimina esto, ¿qué nos queda? Nos queda lo azul, los exones, que es lo que realmente me interesa. Entonces, voy a producir la unión de los exones y que en el momento que se produce esta unión de exón con exón, ahí sí ya tenemos el RNA maduro, que ahí sí ya se le puede llamar RNA mensajero. Aquí faltaría al final, al extremo 3' la cola poli A y al extremo 5' la caperuza 5' o capucha 5'. Que ya les dije
La función de la cola polía es básicamente evitar la destrucción a través de las nucleasas por ese extremo. Y la capucha 5', la función también es protección para que no se destruya por el extremo 5', las nucleasas no ataquen ese RNA mensajero por ahí y aparte de todo poder ser transportado del núcleo al citoplasma. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esta imagen para complementar la parte de la respuesta. Entonces, continuemos. Ya vamos a entrar directamente en transcripción, pero primero que todo quiero que veamos cómo se organiza el genoma de manera jerárquica para que se entienda un poquito mejor esta parte. Entonces, tenemos el genoma nuclear, básicamente aquí tenemos todo el ADN y lo vamos a dividir en dos grandes grupos, el ADN de copia única, que es el codificante, y el ADN repetitivo, que es el no codificante. Ahí entran microsatélites, minisatélites, genes, duplicación de genes, todo ese ADN que se repite constantemente, eso ocurre muy frecuentemente, sobre todo en los cromosomas cerca de la región del central, en la región central del cromosoma, donde se unen esos dos brazos. Ahí es donde tenemos el mayor número de copias. También hacia los extremos del ADN también tenemos muchas copias. Entonces, en el centrómero, que es la parte central del cromosoma, ahí donde son más ricos en regiones repetitivas. Si nos pasamos aquí a la izquierda del ADN de copia única codificante, obviamente tenemos a los genes. Y los genes están constituidos por los exones y los intrones, en los cuales ya dijimos, los exones son la parte codificante y los intrones la parte que no codifica. Si pasamos al ADN repetitivo, tenemos un montón de divisiones acá. Entonces tenemos los dos grandes grupos, que son aquellas regiones que se dividen en tándem, y por el otro lado tenemos los elementos móviles, que son los transposones, que son lo que también se les conoce como genes saltarines. Son secuencias de ADN que se van brincando de una región del genoma a otra, y tienen movilidad, por eso se llaman elementos móviles. Si nos quedamos con las repeticiones en tándem, tenemos varios tipos, el ADN satélite, los mini satélites y los telómeros, que ya los mencionamos. Y en cuanto a los elementos móviles o genes saltarines o transposones, tenemos dos grupos que son los transposones de ADN y los retrotransposones. Si nos cambiamos a los retrotransposones, esos se dividen en dos grupos que son las LTRs y los no LTRs. Y dentro de los que no son LTRs, tenemos los lines y los cines o los lines on signs, como lo quieran llamar, que todo en biología molecular, si ustedes ven la L, significa long, entonces line significa long interspersed elements, y cines, la S siempre significa short, entonces short interspersed elements. Básicamente es la división de los elementos no LTRs. Y LTR es long transcribed regions, eso viene del inglés. Entonces, parándonos en la familia de los cines o los signs, tenemos los derivados de RNA de transferencia y de ribosomal y los elementos ALU. Esta familia ALU es una familia enorme. Eso tiene un montón tiene una clasificación por su propia cuenta, tiene un montón de nombres que no vale la pena poner aquí. Pero así como los más importantes, tenemos la familia o la subfamilia ALUJ, ALUS, ALUY, y los ALUY se dividen en ALUYA, ALUYB y ALUYC, mejor dicho. Ahí se puede uno ir que son cientos de nombres de la familia ALU, es una familia enorme. Pero como quería mostrarles esta estructura, o mencionarles esa estructura para que tengan más o menos claro cómo es que se distribuye el genoma. Y básicamente en la clase de hoy únicamente nos interesa solamente este pedacito de aquí arriba, el ADN codificante de copia única. ¿Listo? Otra cosa que quería mostrarles, que no mencioné ahorita en el mecanismo de replicación, y tampoco nadie me preguntó, es qué pasa con los extremos de los cromosomas. ¿Ustedes han oído hablar de los telómeros? ¿Alguien ha mencionado los telómeros, las regiones teloméricas? ¿Alguien sabe algo de los telómeros? Nadie. Están callados. Ruth, ¿qué me cuentas, Ruth? O Ricky. Yo sé de los telómeros. Hágale, profe, gracias. Por fin. Cuénteme, profe. ¿Quién habló, Ilcia o fue la profe? No, quien habló fue la profe. Ah, Sí.
Bueno, Ilsia, cuéntame, ya que hablaste, cuéntame, ¿has escuchado los telómeros? Ay, madre mía. Bueno, Telómeros. sí, los telómeros. Pregúntenle a Google, a ver. A ver si Le voy a decir lo que entiendo. Entiendo que se encuentran en el ADN Sí. y que no contienen información genética como tal. ¿Y en qué parte se encuentran los telómeros? ¿En qué parte del ADN? Yulisa levantó la mano, cuéntame, En Yulisa. los extremos, Es en los extremos. sí. Muy bien. Pues resulta que aquí tenemos un problema estructural, Hola, porque sí, te escuchamos. perdón. Yo decía que se encuentran en los extremos y van a ser como esa parte como de cobertor para, digamos, como una tapa para los extremos. Yo me imagino que sería como una tapa de, no sé, como si fuera la parte terminal de algo. Eso es la idea que tengo. Es en los extremos de las hebras de ADN. Acuérdense ¿cuántos cromosomas tenemos los humanos? 46. 46, 23 exacto. pares. 23 pares, correcto. Entonces, ¿qué pasa? No se imaginen que normalmente la célula se encuentra con la estructura clásica de cromosoma en forma de X, ¿no? Eso solamente ocurre cuando la célula se va a dividir, pero normalmente la célula del ADN se encuentra distribuido en cadenas como si fuera un plato de espaguetis. Es lo más, digamos, la mayoría del tiempo se encuentra como si fuera un plato de espaguetis. Y ya cuando la célula se va a dividir y que se empaqueta y se ultra enrolla, ahí es donde adopta la forma en forma de, conocida como la que parece una X. Entonces, ese plato de espaguetis, que es el núcleo, básicamente tiene dos extremos. Cada espagueti tiene un extremo a cada lado. Y en el momento en que se replica el ADN, obviamente tiene que copiarse toda esa longitud de la molécula. ¿Recuerdan cuando les hablé de los fragmentos de Okazaki? Esos fragmentos de Okazaki, acuérdense que el extremo, el puro extremo, cuando llega la primasa y fabrica el RNA para poder sintetizar el fragmento de Okazaki, llega la polimerasa 1 y tiene que eliminar ese RNA que queda ahí para poderlo reemplazar con ADN. Pero para poderlo reemplazar con ADN, la pol 1, que es una polimerasa, requiere el extremo 3' OH. ¿Qué pasa? Que en los extremos de los cromosomas, cuando ustedes eliminan ese primer de RNA, se elimina automáticamente ese extremo 3' OH y la polimerasa no puede copiar ese pedacito, no lo puede reparar. ¿Qué significa eso? Que a medida que avanza el ciclo celular, cada vez que la célula se divide, ese extremo de ADN se va acortando cada vez más, porque debido al fragmento de Okazaki que se elimina y no haber ninguna manera de reemplazarse, ese fragmento va a generar una cadena de ADN cada vez más corta y más corta y más corta a medida que va dividiéndose la célula. ¿Ven? ¿Y qué va a pasar? Obviamente ahí no hay ningún gen cerca, pero después de muchos ciclos de replicación, que ese ADN se va cortando de a poquito, de a poquito, de a pedacito en pedacito, va a llegar a un punto en que comienza a afectar regiones importantes del ADN. Y ese daño que se produce por debido a esos ciclos naturales de replicación es lo que hace que la célula envejezca. Esa es una de las razones por las cuales las personas envejecen, porque sus regiones teloméricas se van acortando a lo largo de la vida, debido a eso, ¿vale? Uno envejece por muchas razones, pero esa es una de ellas. Entonces, hay un mecanismo que se llama la telomerasa. Y les pongo por aquí una imagen a ver si la tengo. Aquí está. La telomerasa tiene la capacidad de reparar esos extremos. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos tenemos telomerasa. Las células eucariotas no tienen telomerasa. Solamente unos grupos muy pequeños, muy específicos de células de nuestro organismo tienen telomerasa, actividad telomérica. Entonces, la gran mayoría de todas nuestras células no tienen telomerasa. Solamente las bacterias tienen telomerasa.
Si ustedes se fijan, las bacterias prácticamente podemos decir que son inmortales, porque las bacterias se pueden dividir y dividir tantas veces como quieran y nunca van a envejecer, porque de una bacteria salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen ocho, y las originales simplemente se diluyen en las hijas, entonces nunca va a haber un envejecimiento como tal en las bacterias. Eso es debido a la telomerasa que ellas tienen, y esa telomerasa lo que hace es reparar esos extremos del ADN. ¿Se entiende? Nuestras células no tienen telomerasa, entonces nuestras células todo el tiempo van a ir envejeciendo hasta que mueren. Así de simple. Lamento informarles. Ahora, bueno, hay varios tipos como las células madre, esas sí tienen telomerasa, pero son células que todavía no están especializadas. ¿Quién me dice qué tipo de células en los eucariotas, en nuestro cuerpo, qué células, cuáles son los únicos grupos de células que tienen actividad telomerasa y que no envejecen nunca? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe? María, Yulisa. Realmente no sé, si lo sé, no lo recuerdo en el momento, lo estoy pensando, pero que no envejece, no sé Las realmente. células, les doy la mala noticia, las únicas células que tienen actividad telomerasa en los eucariotas, bueno, las células madre ya dijimos, algunas células que son grupos muy específicos, pero los tumores, las células Las cancerígenas, cancerígenas, hombre, sí. Y las Oh, ya, ya. germinales, claro. Germinales y cancerígenas. Claro, se replica. las de que cuando un tumor, los tumores tienen unos desarreglos cromosómicos tan impresionantes que las células cancerígenas, una de sus funciones, una de las funciones que adquieren y que ganan es la actividad telomerasa. Una célula de cáncer nunca envejece. Y por eso es que los tumores son tan peligrosos. Incluso hay un cultivo celular, una línea celular que se vende comercialmente para experimentación que se llaman las células HeLa. Las HeLa, que se escribe en inglés Hela, HeLa, son de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks era una señora que vivió, afroamericana, que vivió en los años 50 y murió de cáncer de ovario. Y le hicieron una biopsia, y yo me imagino que en esa época no existían los consentimientos informados, le hicieron una biopsia y hasta hoy en día, 2025, más de 70 años después, las células de ese tumor se venden comercialmente para experimentación. Y corresponden a la misma línea celular de esa biopsia que le hicieron a esa señora en los años 50, 1958 creo. Entonces, Profe, dime, y una pregunta, investigando un poco. En las células germinales no la tenemos también. ahí creo que también hay actividad, pero esa actividad se elimina después. En el momento en que la célula se especializa, se elimina la actividad telomerasa. Sí, yo estuve leyendo que en las células germinales podemos también encontrarla en forma de óvulos y espermatozoides. Ujú. Ujú. Pero eso se pierde después. Entonces, nuestras células normalmente, todas de piel, de estómago, todas las células pierden esa actividad. Nosotros no tenemos actividad telomerasa. Y por eso es que surgieron un montón de laboratorios ahorita vendiendo falso tratamiento de alargue sus telómeros, viva 10 años más. Venga, y le medimos los telómeros para ver qué edad tiene usted, que no sé qué. Entonces, incluso mucha gente son farsantes, muchos de ellos. Eso no existe un mecanismo para la inmortalidad, tampoco la solución. Pero lo que sí se hace es que muchos exámenes clínicos sí miden la longitud de los telómeros para estimar la edad cromosómica de una persona. Yo puedo tener 40 años y mi actividad, mis telómeros dicen que tengo 45. Eso puede pasar, o al revés. Pero eso no significa que uno sea más viejo celularmente que lo que realmente dice la cédula, sino simplemente significa que por razones distintas o diferentes motivos, simplemente el ADN tiende a envejecer a veces más rápido por muchas razones, por alimentación, por medio ambiente, por exposición a simples químicos, ambientales, en fin. Hay un montón de razones por las cuales esto pasa, pero naturalmente, eh, cada vez que nuestras células se dividen por mitosis, se va perdiendo un poquito de ADN debido a esta razón. Y eso lo tengo por aquí en otra presentación
Déjenme ver si aquí no está. No, aquí no está. Déjenme a ver si cambio de presentación y se las muestro. A ver si lo tengo por acá. Un segundito. Les busco la presentación porque tengo una imagen buenísima sobre eso, para explicarles bien cómo funciona esto de la telomerasa. No, no la tengo aquí. Aquí está. Las comparto. Ahí ven la presentación, ¿verdad? Mm. Sí, se ve. ¿Qué fue la que vimos ahorita? Acá está. Fíjense, entonces fíjense que ahí si yo marco mediante isótopos radioactivos los telómeros, fíjense que eso es un cariotipo. Ahí se ven los cromosomas brillando y únicamente lo que brilla ahí, en este caso de color amarillo, son los telómeros, las regiones teloméricas. Entonces fíjense, ya que eso es lo que vimos en la replicación y lo que les comentaba. Fíjense, aquí arriba tenemos la doble hebra, lo que acabamos de ver. Tenemos aquí la hebra molde y aquí tenemos los fragmentos de Okazaki. Este es el extremo de los cromosomas. Este lado que ustedes ven aquí a la derecha. Y fíjense que cuando se produce el mecanismo de replicación de la hebra continua, esta hebra continua, como es continua, simplemente ¡fuat! Se va toda la polimerasa, sintetiza la hebra completa hasta el final. Y la hebra discontinua, que es esta de aquí arriba, que es la de los fragmentos de Okazaki, fíjense que aquí tenemos el primer, que está de un color distinto, y el fragmento completo. Primer, fragmento completo. Entonces este primer es eliminado, se elimina esto, aquí se eliminó, aquí se ve que se eliminó, y es rellenado por la polimerasa 1 con ADN. Y luego llega aquí y se sella el nick. ¿Qué pasa? Aquí no hay ningún problema, porque en el momento en que se elimina el primer de esta región, aquí esta flecha ofrece el extremo 3' OH para que llegue la polimerasa a copiar, a reparar este hueco. Entonces eso se repara, ¡fuap! Y se repara aquí, aquí se ve reparado. Pero ¿qué pasa aquí? Fíjense qué pasa en el extremo, donde dice B. En ese extremo se hace el hueco y no hay extremo 3' OH. Entonces al no haber extremo 3' OH, esto queda vacío. Entonces ahí tenemos el problema. A la célula que le toque este ADN va a ser un poquito más corto, fíjense. Y cuando esa célula se divida, no va a tener ningún problema con la hebra de arriba, porque la hebra de arriba está completa, pero la de abajo no. La de abajo le hace falta un pedazo. Entonces a la que le toque este pedazo de ADN, va a quedar con un pedazo un poquito más cortico. Si esta célula se vuelve a dividir, quítenle otro pedazo igual. Siguiente ciclo de división, quítenle otro, quítenle otro, quítenle otro, y así sucesivamente hasta que llegue y toca algún gen, y ahí donde se activa el mecanismo de apoptosis o suicidio celular. Entonces, ¿qué hace la telomerasa? Fíjense, esta es la enzima. Aquí tenemos el extremo del ADN, tenemos el hueco, que es este que se formó aquí. La telomerasa en bacterias, repito, en células tumorales y en algunas células madre y embrionarias, eh, que esa actividad luego la perdemos, tiene en su interior una secuencia de ADN, fíjense, aquí está, que es AA 3Cs, digo 4Cs, AAC. Esta secuencia es una secuencia repetitiva. Lo que va a hacer la enzima es que se une al extremo del ADN, como lo ven acá,
y utiliza su propia hebra que contiene dentro, o sea, en su interior está esta hebra, la va a utilizar ahora sí como molde. Entonces se une aquí y comienza a copiar. Fíjense que aquí lo que está haciendo es agregar repeticiones. ¿Qué repetición? 3 Gs, 2 Ts y una G. ¿Y de dónde sale esa repetición? Pues del molde que ella misma tiene en su interior. Entonces le agrega esta repetición y se lo va a agregar muchas veces. Agrega estas 2, 4, estos 6 nucleótidos, se los pone, y luego le pone otros 6 iguales, luego otros 6 iguales, otros 6 y va a quedar, fíjense cómo va quedando esto. Brrr. Lo que está haciendo es alargando la cadena continua. La alarga muchísimo. ¿De acuerdo? Y cuando está muy larga, entonces ahí sí vuelve y fabrica un primer en ese extremo. Y ese primer lo que va a hacer la polimerasa, encuentra este primer, la polimerasa, y dice, ah, bueno, ya tengo el extremo 3' OH. Entonces, ¡fuap! Comienza a copiar todo este pedazo, a reemplazar y a reparar ese hueco que quedó grandote, que era este hueco que ustedes ven aquí. Cuando repara todo este hueco, ya no tenemos ningún tipo de pérdida de material genético, porque lo que ha hecho al contrario, en vez de acortarse, lo que ha hecho es que lo ha alargado. Y luego se corta, la enzima misma corta por este extremo y tenemos dos hebras del mismo tamaño. ¿Se entendió lo que hace la telomerasa? ¿Quedó claro? Esto sí. Pero ya les dije, eso solamente pasa en las células cancerígenas, en las eucariotas, pues, en las cancerígenas, en las células madre y algunas embrionarias o germinales. No en embrionarias, claro, porque embrionarias hay células madre, obvio, pero en algunas germinales también. Eso es lo que les quería complementar ya para cerrar la parte de transcripción. Entonces, cierro esta presentación, dejo de compartir esto y pasemos al siguiente tema. Ujú. Preguntas hasta acá. Entonces está No, cortado. perfecto. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, sí, cuéntanos. Yo le digo que se está como cortando. La última parte, usted dijo siguiente tema, después de ahí yo no entendí más nada. No, no he dicho nada más. Estoy esperando si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema. Ah, ok. Entonces, si no hay más preguntas, pasemos entonces. Les busco la presentación correspondiente a traducción, a transcripción, perdón. Ahí ven, ¿verdad? Sí, Muy bien, correcto. entonces, ¿qué pasa en traducción? Básicamente, traducción es pasar de RNA mensajero, que ya tenemos un RNA mensajero ya maduro, a proteína. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, aquí ya involucramos a varias moléculas distintas, las cuales, entre ellas más bien, tenemos el ARN mensajero, obviamente ya hemos hablado de él, tenemos los ribosomas, que están constituidos de RNA ribosomal de diferentes tipos. El ribosoma se constituye, básicamente es una molécula que consta de dos subunidades, ahí lo ven de color verde, una subunidad mayor y una subunidad menor. Y esa subunidad mayor, eh,
Por favor, apaguen los micrófonos. Esa subunidad mayor tiene un peso, o lo que en ese tipo de moléculas se les conoce como coeficiente de sedimentación de 40S, a S mayúscula. Eso es coeficiente de sedimentación. Esa es la menor. Y la mayor tiene un peso o un coeficiente de sedimentación de 60S. Estos no son temas aditivos. No es que el ribosoma completo pese 100S, no. 60 más 40. En este caso, el ribosoma completo sedimenta a una velocidad de 80. Entonces, cuando se une el ribosoma, la subunidad mayor con la menor, tenemos un peso total, un coeficiente de sedimentación de 60S. ¿Listo? También vamos a hablar de otro tipo de RNA, que es el de transferencia. Entonces, este es el encargado de cargar los aminoácidos en uno de sus extremos para conformar la proteína. ¿Listo? Entonces, el proceso básicamente consiste en la unión del ARN al ribosoma, de ese ARN mensajero, que eso ocurre obviamente ya en el citoplasma. Ese RNA mensajero maduro tiene que transportarse del núcleo al citoplasma, llega al citoplasma y entra en el aparato, en el retículo endoplasmático. Hay dos tipos de retículo endoplasmático, ustedes lo saben. Hay uno rugoso y uno liso. El rugoso se le conoce como rugoso porque tiene presencia de ribosomas. Entonces ahí es donde va a ocurrir el proceso bueno, también ocurre de forma libre en el citoplasma, pero la gran mayoría ocurre también en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, ocurre la unión del RNA mensajero en ese ribosoma y el ribosoma pues comienza a leer esa molécula como ustedes lo ven aquí. Varios ribosomas se unen al RNA mensajero y comienza a producirse la proteína, que es esta que ustedes ven acá. ¿Ustedes han oído o han visto hablar del código genético? ¿En qué consiste el código genético y cómo es que esto funciona? Explíquenoslo, profe. Claro. Bueno, está bien. Entonces vamos al código genético. Les quito la presentación, les paso otra con el código. Déjenme la busco rápidamente. Ujú. Ahí lo ven, ¿verdad? Entonces, aquí se ve. Eso es. Sí, bueno. Entonces aquí tenemos el código genético y consta, es una tabla, es una traducción básicamente de lo que constituye la secuencia de ADN, perdón, de ARN en este caso. El ARN mensajero, recuerden que ya no estamos hablando de presencia de timinas, sino presencia de uracilos. En vez de timinas hay uracilos. Y para la constitución de las proteínas, esto ocurre en forma de tripletes, o sea, de tres en tres. Ese RN mensajero tiene que ser leído de tres en tres, en bloques de a tres. Y cada una de esas diferentes combinaciones del RNA mensajero va a corresponder a uno o más. De uno más, no, a uno. Es un aminoácido, pero me refiero a que varias combinaciones, lo que quise decir es que varias combinaciones pueden generar el mismo aminoácido. Por eso es que hay menos aminoácidos que posibles combinaciones. Entonces, ¿cuántos aminoácidos existen, man? ¿Cuántos aminoácidos hay? ¿Quién me dice? ¿Cuántos hay? Eso lo deben saber. ¿Cuántos aminoácidos hay escritos? Si no, le comento a la profe Genoveva que ustedes no saben cuántos aminoácidos hay. Ya me estoy dando cuenta, ya. Ya me estoy dando cuenta. Para formar la proteína, 20 aminoácidos. 20 aminoácidos. 20 Eso. aminoácidos. Y esos 20 aminoácidos se van codificando secuencialmente. Ay, profe, no diga eso, no caliente así. Con esos 20, pero fíjense que hay más combinaciones de codones, es lo que conocemos como codón. Hay dos conceptos aquí, el concepto de codón
y el concepto de anticodón. El codón es el que está en el RNA mensajero. El anticodón es el que va a estar en el RNA de transferencia. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces aquí tenemos, ahí les estoy mostrando el código genético que consta, por ejemplo, fíjense. Ah, esa es otra cosa que también se deben saber ustedes. ¿Qué significan todas estas siglas? ¿Quién me dice? Empecemos. Vamos a dar nombres aquí. Profe Genoveva, esté pendiente. Empecemos con María. Cuéntame, María, ¿qué significa el primero? Fe. Alanina, ¿Cuál? fenilalanina. Fenilalanina, Exacto. Leu. leucina. Leucina, Ah, muy bien. Y así sucesivamente, ¿verdad? Sí. claro. Mire, usted quiere calentarnos de verdad. Entonces, fíjense, fenilalanina, leucina, leucina, isoleucina, metionina. Metionina es el primer aminoácido siempre. Eso apéndanselo, grábenlo en todas partes. Metionina, todas las proteínas comienzan con metionina. Y su combinación es la única que es AUG. Eso es lo que nosotros utilizamos en genómica cuando yo busco en las secuencias de ADN, cuando yo busco dónde hay genes. Una de las primeras herramientas es buscar dónde existe esta combinación, que esto en el ADN vendría siendo TAC. TAC, TAC. O sea, TAC correspondería a UG en el RNA mensajero. Entonces, TAC es un indicio que tal vez por ahí pueda haber un gen. Entonces, uno le dice al algoritmo, cuando uno programa, uno dice al algoritmo, dice, mire, búsqueme en todo el ADN donde hay TAC. Porque eso significa que si yo traduzco esa región, me va a dar AUG y eso me va a dar una metionina y es un potencial inicio de un gen. Ya lo saben, la metionina es el aminoácido con el cual comienzan todas las proteínas. Entonces, isoleucina, metionina, valina, serina, prolina, treonina, alanina, tirosina, es un codón de stop, ya vamos a explicar eso. Histidina, ácido glutámico, asparagina, asparagina, lisina, asparagina, ácido glutámico, cisteína, triptófano, arginina, serina, arginina y glicina. Entonces ahí están los 20 aminoácidos con sus combinaciones. Esto sí no se lo tienen que aprender. Esto no se lo aprende nadie, de hecho, eso uno lo busca en los libros. Pero si yo quiero, fíjense que hay aminoácidos que en el código genético, eso es una mala traducción, pero lo que quiere decir es que tiene plasticidad. En inglés es degenerate, que traducen los libros como degenerado. Pero en español no se dice degenerado, simplemente se dice que tiene plasticidad. ¿Qué significa eso? Que el código, Regeneración, ¿cómo? regeneración celular. No, en este caso sería más bien que se permite ciertas modificaciones de la manera interna, o sea, no es rígido. Al no ser rígido, es más, digamos, tiene plasticidad, se deja modificar o tiene cierta flexibilidad más bien, tiene cierta flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos fenilalanina, tiene dos combinaciones aquí, 3U y una UUC. Pero por aquí debe haber otra combinación que también de fenilalanina. A ver si la encuentro por acá, que se me hizo. Uy, no la veo. Bueno, esta tiene dos. Pero fíjense que arginina, aquí tiene dos también, AGA y AGG. Pero aquí arriba tiene cuatro más. CGU, CGC, CGA y CGG. Entonces, arginina tiene 6 combinaciones de codones que producen arginina. Pero la gran mayoría solamente tiene cuatro y otras tienen dos. Fíjense, leucina, aquí tiene dos, tiene UA y UG. Y aquí abajo tiene cuatro. Tiene CUU, CUC, CUA y CUG. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay unos aminoácidos que tienen 6 combinaciones y producen el mismo aminoácido. Y hay otros que tienen solo cuatro, que son la mayoría. Treonina tiene cuatro, prolina tiene cuatro, serina tiene cuatro y así sucesivamente. También existen dos combinaciones que son los famosos, son dos o tres, déjenme ver, son dos. Dos combinaciones que producen codones que se le conocen como codones de parada o codones stop, que son estas, realmente son 3 combinaciones. Esta UAA, UAG y UGA. Esos son, si el ribosoma se encuentra con este triplete codónico, inmediatamente se detiene
la producción de proteína y la proteína es liberada del RNA mensajero y ya, hemos terminado con esa proteína. Entonces, por eso es tan importante que estas combinaciones siempre se respeten y eso lo que ocurre es que algunas mutaciones, como lo mencionaba José al principio, algunas mutaciones producen codones stop Perdón, es liberada de del la proteína. ARN ribosomal, ¿no será? No, del mensajero. Cuando se está produciendo, ya veremos en una imagen, el ribosoma está leyendo el RNA mensajero hasta que se encuentre con esta combinación, con alguna de estas tres. Y en el momento en que llega a esta combinación codónica que produce un stop, ahí inmediatamente suspende la síntesis de la proteína y la proteína se libera del RNA, obviamente del ribosoma, pero que el ribosoma está leyendo el RNA mensajero. Ok, Entonces, el ribosoma lee al mensajero, ahora sí. ajá, lo está Ok, leyendo y va sacando una cadenita. Esa cadenita sale por debajo, digámoslo así, sale desde la parte inferior del ribosoma, va saliendo la cadenita que es la proteína, la cadena de aminoácidos, y en el momento en que llega a alguna de esas tres combinaciones, se detiene la síntesis y se libera la proteína. ¿Qué pasa? Hay una mutación, que es la mutación conocida como nonsense. La nonsense es una mutación que ocurre y que genera un codón de parada en un sitio de la proteína que no debería estar. Entonces, ¿eso qué va a producir? Va a producir una proteína incompleta porque el ribosoma llega a este sitio, a esta combinación, entiende que ahí termina la proteína, resulta que no, la proteína sigue, lo que pasa es que eso es una mutación. Entonces libera una proteína incompleta y eso hace que la proteína pierda su funcionalidad. Y si es una proteína vital para la célula, pues puede producir una enfermedad. ¿Vale? Eso puede pasar. Entonces se les conoce como mutaciones nonsense, que son las que producen codones de parada. Entonces, eso en cuanto a los codones. ¿Qué pasa? Eh, Hablando ya un poquito, siguiendo, complementando el que conversamos al principio de la clase con las mutaciones, fíjense que ustedes eh, podemos ver aquí en el código genético que no es lo mismo que ocurra una mutación en cualquier parte del codón. Porque el codón son tres nucleótidos. Citosina, uracilo, uracilo, citosina, guanina, adenina. Y esos lo podemos clasificar como como posición uno, 2 y 3. Entonces, la primera posición codónica es la primera letra. La segunda posición codónica es la del medio. Y la tercera posición codónica es la tercera posición, la tercera letra. Fíjense, por ejemplo, nos pongamos como ejemplo aquí la prolina. Aquí en el centro de la prolina. Fíjense qué combinaciones tiene prolina. Tenemos CCU, CCC, CCA y CCG. Esas cuatro combinaciones pueden producir prolina. Entonces, fíjense todos, atención, José, fíjense todos aquí que si yo produzco una mutación en la tercera posición codónica, no pasa nada. ¿Por qué? Porque siempre se me va a producir prolina. Digamos, si en el ARN mensajero yo tengo CCC, que esto viene del triplete codónico del ADN, que sería GGG. Si el ADN hay GGG, el ARN mensajero va a dar CCC. Si alguna de esas Gs, la tercera, la cambio por una T, por ejemplo, ¿qué me va a producir en el RNA mensajero? Esa T traduce a una A. Entonces aquí va a ser, ya no va a ser CCC, sino que va a ser CCA. Si la mutación en el ADN, que es GGG, le mando una timina en la tercera posición codónica, aquí me va a producir una U, va a ser CCU y también va a ser prolina. ¿De acuerdo? En ese caso, esa mutación, independientemente la letra que produzca esa mutación, me va a generar el mismo aminoácido, prolina. Entonces no va a tener ningún efecto significativo en la proteína porque siempre se va a producir prolina. ¿Por qué? Porque esa mutación cayó en la tercera posición codónica. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí o no? Sí, Entonces, ese tipo de mutación, que sí es una mutación, pero no produce ningún efecto en la proteína, se ya conoce como missense. Missense. Mutaciones missense, del español, mutaciones sin sentido o mutaciones silenciosas. ¿Hay una mutación? Sí. ¿Produce un efecto en la proteína? No, porque fue en la tercera posición. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si cae en la segunda posición? ¿O qué pasa si cae en la primera posición?
Ahí sí tenemos un efecto, porque ya va a cambiar de prolina a otra cosa. Entonces, por ejemplo, si en vez de prolina tengo CCC y cambio la letra del centro, de la segunda posición, a una adenina, quedaría CAC. ¿Dónde está CAC? Está aquí. ¿Y a qué corresponde CAC? A histidina. Entonces ya no vamos a tener prolina, sino histidina en esa posición en la proteína. ¿Y qué pasa si la prolina es un aminoácido hidrofóbico y resulta que la histidina es hidrofílico? ¿O qué pasa si me cambia las cargas? Ahí la proteína se va a ver afectada y ahí sí voy a tener una mutación más significativa que va a tener un efecto en la proteína. Y si esa proteína casualmente esa posición cayó en un dominio de la proteína que es importante para su funcionalidad. ¿Qué tal que la inactive? Puede inactivarse, puede funcionar menos, puede pasarle cualquier cosa. Entonces, fíjense que no es lo mismo que una mutación caiga en la tercera posición codónica que caiga en la segunda o en la primera. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entendió? ¿O hay preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Muy bien. Entonces, eso en cuanto al código genético. Obviamente lo que queremos al final es un proteoma, que es todas las proteínas que contiene un organismo, lo que conocemos en proteómica como el proteoma. Y pues hay diferentes modelos que no vamos a hablar aquí de proteínas, pero digamos que diferentes tipos, que son la estructura, o conformaciones más bien, que es la estructura primaria, la estructura secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Entonces ya estaríamos ya metiéndonos ya en la parte de proteínas que no corresponde a la clase de hoy. Hablando un poquito más de esto de transcripción, quisiera hablarles también bueno, la parte de operones tiene que ver mucho, esos en bacterias tiene que ver mucho, es con expresión genética, que el modelo de estudio de expresión genética tiene que ver pues se hizo en bacterias y parte del proceso de los operones, que hay varios tipos de operones, que en este caso quisiera dejarlo ya de manera presencial para mostrarle algunas cosas en el tablero. Pero mientras tanto, pasemos entonces directamente a la presentación, continuando con transcripción. Les comparto la otra presentación. Listo. Entonces, tenemos aquí una gráfica bastante general del proceso. Entonces, tenemos el ADN, perdón. De aquí salimos con el ARN mensajero. El ARN mensajero se va al retículo endoplasmático rugoso. Ahí están los ribosomas. Se unen los ribosomas al RNA y comienza a producir la cadenita de proteína, como ustedes la ven aquí en color morado. Entonces, procesos, unión del ARN al ribosoma. Obviamente ahí comienza el proceso de la traducción. Con la unión del RNA mensajero al ribosoma. Tenemos la lectura de ese RNA mensajero, que ya les dije que consta de una secuencia de nucleótidos específica, distribuido en tripletes, lo que conocemos como los codones. Y tenemos el ARN de transferencia, que también se comentó al principio de esta clase, y que tiene la particularidad de este ARN de transferencia que contiene una molécula, o sea, un aminoácido unido en su extremo 3'. Entonces, ese aminoácido, cada ARN de transferencia va a contener un aminoácido específico. Entonces, dependiendo cada uno de todos estos 20 aminoácidos que ustedes ya conocen, le corresponde un RNA de transferencia que va a ser incluido dentro de la secuencia de la proteína, dependiendo la combinación codónica con que cuente ese RNA mensajero. Entonces,
Estos aminoácidos obviamente son transportados por este ribosoma, o este ARN de transferencia, perdón, y el ribosoma lo que hace es que lo incorpora dentro de una de sus regiones, que ya les muestro de qué consiste esas regiones, y el ribosoma va migrando a medida que va leyendo triplete por triplete a la vez, va leyendo el triplete correspondiente y va incorporando el aminoácido que le corresponde a la combinación codónica de esa región en particular. Luego que ha terminado la lectura, existe un codón de terminación, que es lo que vimos en el código genética como el codón de parada, y ese codón de parada simplemente da la señal de que ya ha terminado el proceso de traducción y se elimina. ¿Listo? O sea, se separa esa hebra de, de esa hebra de proteína del molde. Entonces, ahí sería como una especie básicamente aquí nos estaremos centrando es en el componente de la traducción. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hasta acá? Antes, porque esto lo vamos a ver mucho, de una manera mucho más amplia el próximo sábado, porque quería adelantarles ese tema un poco por el tema, por las preguntas que habían hecho. Pero lo que realmente quería hablarles en este espacio que nos queda es del concepto de transcripción, que ya les dije que consta de arrancando de ADN y produciendo ese ARN mensajero. ¿Hay alguna pregunta ya para terminar de responder las preguntas que quedaban pendientes, para poder ahora sí pasar a la parte de transcripción? Entonces, si no hay preguntas, sigamos. Entonces, ahí se me pasó. Entonces, la parte de transcripción. El proceso de transcripción, básicamente, como habíamos comentado, de la replicación, que comenzó con ADN y terminó con ADN, aquí para la parte de transcripción arrancamos de ADN y terminamos con RNA mensajero. Ya comentamos algo del proceso de splicing, cómo esto ocurre, que adelantamos un poquito de esa parte, de cómo la manera que se eliminan esos intrones para madurar ese RNA mensajero. Entonces, en el proceso de transcripción consta de varias fases. La primera de ellas es la unión de la ARN polimerasa, que básicamente es la encargada de producir este proceso de transcripción. Y ojo que aquí vamos a dar el concepto de que existen tres ADN polimerasas, que son pues, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Los RNAs, en este caso que se producen o el producto de estos procesos de transcripción, se dividen en esos tres grandes grupos. Las polimerasas van a ser obviamente pol 1, pol 2 y pol 3. Y en bacterias corresponden a que los genes que producen proteína, ojo con esto, únicamente van a pertenecer al grupo 2. Grupo 2, repito, son todos los genes que producen proteínas y únicamente van a ser transcritos por polimerasas tipo 2. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda la pol 1 y la pol 3. La pol 3 básicamente se va a especializar en las RNAs ribosomales. ¿Cuáles son los RNA ribosomales que producen las polimerasas tipo 3? Está el 5.8, está el 16S, el 5.8S, está el 18S, el 28S. Esos van a ser los RNA ribosomales. Perdón, eso los va a producir la polimerasa 1. Y los de la polimerasa 3 van a ser producidos por los RNAs de transferencia, que son los encargados de transportar esos aminoácidos para el proceso de traducción. Entonces, repito, pol 1 o grupo 1, todos aquellos RNAs que van a ser destinados a ribosomas. Tipo 2, todos aquellos RNAs, en este caso el RNA mensajero, que va a ser RNAs destinados a producir proteínas. Y lo tipo 3, que son todos los RNAs que se van a ser destinados a las RNAs de transferencia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Cuando que necesitamos que haya transcripción y nos encontramos con cromosomas que están perfectamente empaquetados con el superenrollamiento, lo que hacen las enzimas es que tienen que liberar, porque es muy difícil para una polimerasa entrar en un cromosoma. Entonces, eso está demasiado apretado. Y si un gen está por allá adentro en el medio, le queda bastante complicado entrar
Entonces lo que ocurre es que se va a producir una liberación o un leve desenrollamiento únicamente en la región donde se encuentra ubicado ese gen que queremos transcribir. Entonces se produce una liberación, un desenrollamiento parcial. El cromosoma no pierde su estructura, sino que únicamente se desenrolla parcialmente en esa región para que las polimerasas y todas las enzimas puedan entrar en esa región y poder producir la transcripción sin ningún tipo de complicación, porque el cromosoma al estar súper enrollado también está protegido. Entonces hay que producir esa liberación en esa región que se encuentra exclusivamente en esa región y ahí se libera ese pedazo, se relaja más bien la palabra, se relaja esa región y ahí pueden entrar entonces las polimerasas y todas las enzimas a producir la transcripción. Entonces se produce un desenrollamiento parcial y ahí se une la ARN polimerasa. Ojo que aquí ya no estamos hablando de ADN polimerasa. La ADN polimerasa es en replicación. Aquí estamos hablando de ARN polimerasa. Enzima que produzca ARN, ARN polimerasa. Enzima que produzca ADN, pues ADN polimerasa, obviamente. Entonces, se expone el gen, en este caso del ADN, a través del desenrollamiento para que la ARN polimerasa pueda llegar y unirse, y ahí comenzaría entonces oficialmente el proceso de transcripción. Entonces, que básicamente ya todos saben, consiste en la producción de una molécula de RNA mensajero. Entonces, ¿qué enzimas tenemos aquí? Tenemos que la ARN polimerasa básicamente es esencial, esencial obviamente para la transcripción del ADN, ya que cataliza la formación de moléculas. Es la encargada de hacer la lectura, ya acuérdense del sentido, que la lectura ocurre en sentido 5' 3', y utiliza ese ADN como plantilla para producir la correspondiente molécula de ARN mensajero. Entonces, ya les hablé de los tres tipos de ARN polimerasas. Eso se estudió principalmente en bacterias, los tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿De acuerdo? La fase de transcripción se divide en tres grandes fases. Está la fase de inicio, la fase de elongación y la fase de terminación. Entonces, las principales, no, este tema de réplica, de transcripción es bastante largo, pero como no vamos para un grupo de biólogos moleculares, no necesitamos verlo tanto en detalle. Aquí entran muchísimas proteínas, muchísimas enzimas con diferentes nombres, innumerables nombres, que no les voy a dañar la cabeza, a atormentar con esos nombres, pero para efectos del curso, lo que sí les voy a decir es que podemos llamarlas a todas estas proteínas como factores de transcripción o FTs. ¿Qué son los factores de transcripción? Los factores de transcripción son proteínas que tienen que acompañar a la RNA polimerasa para varias cosas. La primera de ellas es reconocimiento de la región promotora del gen. Esa es la primera. La segunda función básicamente es acoplamiento de las polimerasas y activación de las polimerasas. Y esas polimerasas tienen que activarse para arrancar el proceso de transcripción. ¿De acuerdo? Todo esto siempre van a participar los factores de transcripción. Y dependiendo del gen que estemos hablando y el momento de tiempo donde ocurra esta activación, va a cambiar los nombres. Y por eso es que hay tantos nombres. Están las H2A, las FT1, FT2, FT1A, FT1B, FT1C, y sucesivamente, dependiendo de qué momento entran a funcionar. ¿Qué pasa? Antes de eso, quiero preguntarles, antes de continuar, ¿quién de ustedes me puede decir cuáles son las partes de un gen? Primero que todo, ¿qué es un gen? ¿Qué entienden ustedes por gen? ¿Quién me dice? ¿Qué es un gen? Un segmento del ADN. Sí, es un segmento del ADN, pero el ADN tiene muchos segmentos que no son genes. Vamos un poquito más allá. ¿Qué sería un gen? ¿Qué tiene de especial ese segmento? Que contendría como la información que se va a transmitir. O sea, por así decirlo, la herencia. Exactamente, es una región que tiene un segmento de ADN que contiene información que de alguna forma va a producir una proteína, ¿verdad? Entonces, o más bien sería como un conjunto o grupo de secuencias que en su conjunto van a codificar para una proteína. Esos genes tienen unas regiones dentro.
Lo primero que vamos a hablar en cuanto a las regiones internas del gen, la primera región la vamos a llamar región promotora. La región promotora es la primera parte del gen. Luego de esa región promotora, si tuviera un tablero les pintaba la imagen. Entonces, luego de esa región promotora sigue la región más uno que la comentamos aquí al principio, que es donde va a caer el primer nucleótido que va a producir el primer aminoácido que va a producir esa proteína. Luego vienen los intrones, exones y termina con la región polité. Estamos hablando de ADN en este momento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la función de la región promotora? Básicamente es producir la activación de ese gen. ¿Qué va a activar? El mecanismo de transcripción. Entonces, esta región promotora es muy importante. Y esa región promotora, esa activación de la región promotora depende de otras regiones, o esa activación de ese gen más bien. La activación, el encendido de ese gen va a depender de varias regiones del ADN. La primera, obviamente, la promotora, que ahí es donde van a llegar las proteínas, que son los factores de transcripción, y van a empezar a copiar o a leer ese ADN y producir el RNA mensajero. Pero ¿qué pasa? Que la región promotora no está sola. La región promotora requiere de otras regiones que también tienen que activarse y que no están cerca del gen siquiera, están un poquito alejadas. Cuando nos paramos en la región más uno, que es la que queda justo, es el nucleótido justo después de la región promotora, o cerca más bien de la región promotora, hay una pequeña región en el medio que se llama región UTR. Esa región UTR se llama Untranscribed Region, que es una región que no codifica para nada tampoco, simplemente está ahí para protección. Pero después de esa región sigue la región más uno. ¿Qué pasa? Si esa es la región más uno, el siguiente nucleótido va a ser más 2, el siguiente va a ser más 3 y así sucesivamente. Eso hacia la derecha. Pero si nos vamos hacia la izquierda, hacia la región promotora, tenemos una región más uno, obviamente tenemos una región menos uno, no hay región cero, menos uno, menos dos, menos tres y así sucesivamente. En biología molecular, si nos paramos en la región más uno y nos dirigimos hacia la derecha, se le conoce como números positivos, vendría llamándose la región en inglés el upstream, o sea, la región corriente arriba. Y hacia el lado izquierdo sería corriente abajo. La región corriente abajo vendría siendo números negativos. La región promotora vendría estando a la izquierda de esa región más uno, por lo tanto la región promotora son números negativos. Y hay varias regiones dentro de la región promotora que se le conoce como cajas. Una de las más importantes es la caja Tata. Esa caja Tata está dentro de la región promotora y esa caja, ¿por qué se llama así? Porque tiene muchas timinas y adeninas. Entonces, como tiene timinas y adeninas, se le conoce como caja Tata. Hay otra región que la menos 35, hay otra región que la menos 70 y otra y así sucesivamente. ¿Por qué son importantes estas regiones? Porque son regiones de reconocimiento. Esas regiones de reconocimiento, ¿qué se va a reconocer? Los factores de transcripción van a llegar ahí y van a decir, ok, esto es una caja Tata, esto es una región promotora, por aquí es donde toca encender este gen. Es como el switch de encendido y apagado de los genes. Entonces ya saben ustedes que los switches están dentro de la región promotora y se le conocen como cajas. Entre eso la caja Tata. Entonces, esas cajas, los factores de transcripción, todo esto que estoy diciendo ocurre antes de que llegue la polimerasa. La polimerasa cuando llega tiene que encontrar esto listo y preparado para arrancar la transcripción. Entonces, las polimerasas, digo, los factores de transcripción reconocen estas regiones de cajas dentro de la región promotora, se unen a esa región y forman un complejito, un complejo ahí. Se unen varias proteínas, varios FTs o factores de transcripción. Esto también ocurre en otras regiones que también acompañan, como les mencioné, a la región promotora, pero que no están ni siquiera cerca, están a varios cientos, a veces miles de nucleótidos de distancia de la región promotora hacia la izquierda, hacia números negativos. Ahí estaríamos hablando de varias regiones, entre ellas la región distal y la región proximal. La región proximal es una región que se encuentra cerca de la región promotora. Y ahí también tienen que llegar factores de transcripción a unirse para que se active el gen. Y no solo esa, hay otra que está aún más lejos, que es la región distal. Esa región distal es otra región llena de cajas, donde también tienen que llegar factores de transcripción para encender el mismo gen. Entonces, estamos hablando del mismo gen. Entonces, en resumen, ¿qué necesita ese gen para encenderse? Necesita tres cosas,
que lleguen factores de transcripción al promotor, que lleguen factores de transcripción a la región proximal y que lleguen factores de transcripción a la región distal. Cuando esto llega, cuando esto ocurre, el ADN se pliega sobre sí mismo. Y se pliega sobre sí mismo de tal manera que las regiones que están más lejos se unen a las que están en la mitad y las que están en la mitad se unen a la región promotora. Y se forma como una especie de nudo, como un nudito. Y cuando eso ocurre, ahí sí llega la polimerasa, RNA polimerasa, y se une a la región promotora. Creo que tengo aquí unos mensajes en el chat, déjenme leerlos. Ok, listo. Entonces, ¿se está entendiendo más o menos lo que les quiero decir? Sí, un poco. Hay que repasarlo, pero sí un poco. Sí, es que transcripción es un poquito pesado. Y eso que lo estoy dando, lo estoy aligerando bastante porque si les doy todos los nombres, ahí nos quedamos. Solo transcripción son varias clases. Entonces, pero lo estoy, digamos que Mi maestro, acortando bastante. lo único que hay que tirar un chiste de página para la izquierda. Ajá, ajá, exacto. Entonces, Todo pero en bien, todo resumen, en resumen, ya tenemos varios componentes y no hemos comenzado a transcribir. Tenemos varios componentes. Tenemos las regiones que son la distal, que es la que queda más lejos, a miles de nucleótidos. Tenemos la proximal, que es la que está cerca a la región promotora. Y tenemos el promotor, que es la misma región promotora. Tenemos varias cajas, que son las cajas Tata, las cajas Primbo, se llama la otra. Y tenemos las cajas de -35 y -70, que son cajas, que son regiones específicas, que son cajas, son secuencias, básicamente. Son secuencias que son reconocidas por el otro componente, que son los factores de transcripción, que van a llegar ahí y se van a unir. Simplemente se pegan ahí al ADN, plap, llegan ahí. Cuando eso está ya todos pegados, se activa el gen inmediatamente y llega la polimerasa. Como es una proteína, es la polimerasa 2. Llega la polimerasa, ocurre ese plegamiento y se forma un complejo. Y cuando ocurre ese plegamiento, ahí sí la polimerasa se enciende y comienza a producir el RNA mensajero. ¿Cómo lo hace? Inmediatamente con todo el complejo de proteínas y de factores de transcripción se unen a la polimerasa y arrancan a copiar. Arrancan a copiar y comienzan a producir la hebra de pre-mRNA. Acuérdense que todavía no es RNA mensajero maduro. ¿Listo? Entonces, eso ocurre en tres fases, que es la fase de inicio, la fase de elongación y la fase de terminación. Entonces, esa polimerasa está leyendo, que ahí es cuando la polimerasa, la fase de inicio, básicamente, en resumen, consiste en que la polimerasa llega y reconoce esa región promotora y se une a ella. Cuando se une, ahí podemos decir ya oficialmente que ahí hemos comenzado el proceso de transcripción. Luego sigue la fase de elongación, cuya principal característica, entonces está la polimerasa elongando, es decir, quiere decir, está produciendo ese RNA, está uniendo, fabricando, uniendo los nucleótidos que constituyen ese pre-mRNA mensajero. Y esa cadena va a comenzar a crecer, o sea, se empieza a producir una cadena, comienza a crecer esa cadena que va a ser el RNA mensajero, hasta que la polimerasa detecta la fase de terminación. En este caso, no se confundan con lo que hablamos de traducción, que el codón de parada es en traducción. Aquí no hay ningún codón de parada. Aquí tenemos una región que es la región poli-A. Poli-A en el RNA, poli-T en el ADN. Cuando la polimerasa detecta esa secuencia larguísima de timinas, la traduce, la transcribe, perdón, la transcribe y se detiene. Hay una región de stop, una región cuando detecta esa cola, que es un montón de timinas seguidas una detrás de la otra, ahí se detiene y libera el RNA mensajero del ADN. En ese punto, ese RNA mensajero que todavía está inmaduro, entra al proceso de maduración que es el de splicing. Y del splicing, ya eso lo hablaremos ya cuando complementemos, ya incluso vimos hoy también algo de traducción, que pasa que lo vimos primero que esto. Ese splicing, ya les dije, se encarga de madurar ese RNA mensajero y ya puede ser entonces transportado al citoplasma para que sea traducido a proteína. ¿Listo? Entonces aquí tenemos
En términos generales, en lo que consiste el proceso de transcripción. Lo que vimos de código genético, eso corresponde a traducción. Casi que hemos cubierto sin querer gran parte del contenido de traducción, que les adelanté el código genético, que les adelanté lo del ribosoma y todo esto, que hablamos un poco. Pero eso en términos generales es lo que quiere ver o quiere decir ese proceso de transcripción. Entonces recuerden, muchachos, siempre comenzamos con replicación, comenzamos con ADN, terminamos con ADN. Transcripción, comenzamos con ADN, terminamos con ARN mensajero. Y traducción, comenzamos con ARN mensajero y terminamos con proteína. ¿Listo? Hay como 7 fases distintas de control de expresión genética. Aquí ya estaríamos hablando casi entrando en la parte de expresión genética. ¿Expresión genética qué es? Básicamente la forma como se transcribe el DNA para convertirse en mensajero y este mensajero convertirse en proteína. Eso tiene que ser regulado. ¿Por qué? Porque hay un componente aquí energético que la célula no puede perder energía y hay cantidades y concentraciones de proteína que no pueden superar las cantidades que necesita la célula. Entonces aquí ya entramos a un mecanismo de regulación. Y esta regulación ocurre en varias fases. Desde el núcleo y está ocurriendo regulación. Hay varios puntos en todo el proceso que ocurre esta regulación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una célula requiere una proteína específica, pero tiene que decidir qué cantidad de proteína requiere sin pasarse tanto. Eso no es tan exacto, pero requiere una cantidad, no puede ser producida en exceso porque estaría gastando más energía y tal vez produzca una patología. Tampoco puede producir menos porque se puede producir una patología también y se afecta a la célula y el tejido. Entonces, se produce una cantidad, primero que todo, dependiendo de la necesidad celular, no es lo mismo que la célula, por ejemplo, necesita producir histonas, que las histonas es de las proteínas más abundantes de la célula, porque todo el ADN está repleto de histonas, como dijo su compañera al comienzo de la clase en su presentación. Esa proteína, la célula la necesita en grandes cantidades, mientras que hay otras proteínas que no se necesita tanto en grandes cantidades, son en menores cantidades. Entonces, esa regulación tiene que ocurrir en varios pasos. Ya para terminar, casi que deben estar súper cansados. Entonces, la primera fase es que no existe una sola copia del gen que produzca todas las proteínas. Siempre, si yo quiero producir la proteína histona, por ejemplo, es más fácil que si yo tengo varias copias del gen, es más eficiente y no una sola copia. Entonces, si yo necesito copiar 500.000 libros en una fotocopiadora, no puedo tener una sola fotocopiadora, tengo que tener cientos de fotocopiadoras para poder producir todos estos libros. Aquí lo mismo, no es una sola copia del mismo gen, hay varias copias. Entonces, primero que todo, no todos los genes se encienden al tiempo, dependiendo de la necesidad celular. Esa es la primera fase. La segunda fase, voy a producir muchas cantidades, toneladas de ARN mensajero. No todos esos RNAs mensajeros van a madurar. Muchos de esos RNAs mensajeros quedan inmaduros y son destruidos después. Entonces, solamente una pequeña parte de esos RNAs mensajeros son los que van a madurar. No todos llegan a proceso de splicing. Esa es la segunda fase. La tercera, no todos son transportados tampoco. Todos los maduros que están en el centro, en el núcleo, no van a ser transportados porque va a depender de la necesidad celular. Entonces, solo una parte se transporta y pasan por poro nuclear y llegan al citoplasma. Ya en citoplasma, no todos llegan a los ribosomas. Algunos se pierden en el camino, son destruidos o son reciclados. Y de los que llegan a los ribosomas y se producen las proteínas, esas proteínas tienen que irse a activación. Hay que depender si van a ser proteínas estructurales o proteínas de metabolismo. No todas se activan. Entonces hay un cuarto, quinto mecanismo de regulación. Entonces, como les digo, hay muchos pasos de regulación génica que tienen que ocurrir en la expresión genética. Y esta parte, yo creo que ya no alcanzamos a verla hoy, la que alcanzamos a cubrir en el próximo sábado. Les voy a hablar un poquito de los mecanismos que hay, básicamente en los diferentes puntos. Y también vamos a hablar un poco, ya para terminar, de los diferentes tipos de RNAs que no hablamos hoy. Hoy hablamos mucho de transferencia, de mensajero, pero no de ribosomal, pero no hablamos de los microRNAs. Solamente nos mencionamos al principio. Entonces, en la próxima clase les voy a hablar también un poco de marcadores moleculares, ya un poquito entrando en materia de técnicas, marcadores moleculares de todo esto, para qué sirve, cómo lo utilizamos los investigadores para hacer investigación
Y vamos a hablar de microRNAs y sobre todo de su biogénesis, cómo nacen, quiénes los producen, cómo maduran estos microRNAs, que es un mecanismo distinto. Y también les vamos a hablar un poquito de técnicas de PCR, de electroforesis, de todo esto, que son las más comunes que utilizamos en los laboratorios. ¿Listo, muchachos? Entonces, yo creo que hoy estuvo bueno, entonces estuvo largo, estuvo sustanciosa la clase, vimos bastantes temas. No sé si tengan preguntas hasta acá. Larga, pero interesante. Gracias, gracias, eso espero. Preguntas, ahora sí, venga y dejo de compartir para poderlos ver. Listos, aquí estamos. Preguntas, muchachos. Hagan sus preguntas, mis niños. ¿No tienen pregunta? Maestro, entonces, ya que usted está hablando sobre lo que tiene que ver con el PCR y eso, cuando se acuerda que estábamos hablando la clase pasada usted y yo con el asunto de los PCR que se estaban haciendo para detectar, por ejemplo, algunos virus y demás. De esa misma forma, de esa misma forma con la secuencia de las proteínas es que se hace la detección de la presencia o no del virus en una muestra. No, en el caso de detección o de los test que se utilizan para detección de virus, en el caso de pandemia y otros virus, lo que utilizamos depende del virus. Hay virus de ADN, hay virus de ARN. Entonces, si es de ARN, lo que hacemos es que lo retrotranscribimos, o sea, ese ARN lo volvemos ADN, que en este caso sería ADN complementario, y mandamos unas sondas que se unen exclusivamente a ciertas regiones de los virus. Entonces, si la sonda encuentra ADN a que unirse, produce una señal de luz, porque esa sonda viene marcada con un fluoróforo, que ese fluoróforo se excita por láser. Entonces, lo que hacemos es que mandamos la sonda con el fluoróforo y si se une a un virus, produce una señal de luz al ser excitada por láser. Entonces, si eso brilla, lo detecta una cámara dentro del equipo y manda una señal al computador y me dice, ok, la sonda se unió, hay luz, por lo tanto ese virus está presente, esa muestra es positiva. Pero no miramos proteínas. En este caso solamente miramos, en el caso de virus de ARN o ADN, secuencias. Buscamos secuencias exclusivas que solo tienen los virus. Ahora, hay una región en los virus y en las bacterias también que se llama la región 16S-RNA ribosomal. Es una región del ADN de las bacterias. Y en los virus hay otra. Esas regiones son exclusivas, tienen tanta variabilidad que son exclusivas de especie. Entonces yo puedo saber qué cepa o qué línea de virus estamos hablando. Por ejemplo, yo mando una sonda exclusiva que fue fabricada y diseñada exclusivamente para detectar esa región en el SARS-CoV-2. No existe otro virus que tenga esa misma secuencia, solamente el SARS-CoV-2. Entonces yo envío esa sonda fluoromarcada y si brilla es porque se unió al SARS-CoV-2, por lo tanto hay SARS-CoV-2, esa muestra está positiva. Ahí vienen otros temas que se los explicaré el sábado, cuando se trata de PCR en tiempo real. Y eso es una PCR un poquito más complicada. Y es que yo puedo saber qué tanta cantidad de virus tiene una persona. No solamente si lo tiene o no, sino qué tanta carga viral tiene esa persona. Eso va a depender de unas curvas y unas cosas que les voy a explicar después. Entonces, pero nosotros no miramos proteínas. En estos test de detección, no. Si miras proteínas es para otras cosas. Ya si yo quiero saber si ciertas toxinas se están produciendo, ciertas cosas así, ahí sí miro proteínas. Pero en el caso de detección, no solamente presencia o ausencia, sino qué tipo de virus o bacteria tiene una persona, es por secuencias de ADN si utilizo PCR como mecanismo de detección. La PCR únicamente detecta ADN, en este caso. ¿Vale? Sí, listo, gracias. Vale, pues. ¿Qué otra pregunta, muchachos?